Imagina que eres alguien que siempre ha pensado que el amor es algo que no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, un día aparece frente a ti una hermosa chica que te dice que quiere que te cases con ella. Esto mismo le pasó a nuestro protagonista, Renyu, alguien que siempre pensó que el amor era algo que no tenía nada que ver con él. No tenía amigos y sus padres se odiaban tanto que terminaron divorciándose. Por eso nunca tuvo ilusiones acerca del amor, y, obviamente, tampoco pensaba en el matrimonio como algo cercano. Sin embargo, en ese momento apareció una hermosa chica nórdica que le confesó su amor diciendo que quería que él se casara con ella, y por sorprendente que parezca, esta es la sexta vez que se lo propone. Renyu se negó diciendo que aún eran menores de edad y que, según las leyes del país, no podían casarse. La chica respondió que por eso mismo solo le estaba proponiendo que fuera su prometido. Estas palabras alegrarían a cualquiera, pero Renyu sabía que la chica frente a él se conformaba incluso con que él fingiera ser su prometido. Para entender mejor la situación, retrocedamos a un día cualquiera. Luego de la escuela, Renyu fue a una librería que solía frecuentar. Ahí notó que había una clienta que parecía tener problemas con una estantería alta. Era una hermosa chica, por eso no era raro que llamara tanto la atención. Pronto se dio cuenta de que se trataba de su compañera de clases, Liu Ti, una chica de origen finlandés que casi nunca socializaba con nadie. Mientras la observaba, Renyu pensaba que, si intentaba acercarse, ella probablemente lo rechazaría por no tener un motivo válido. Justo entonces, la chica se volteó en su dirección y terminaron cruzando miradas. Renyu sintió que aquello era algo malo, pero enseguida notó que, debido a la distracción, la chica resbaló de la silla en la que estaba parada. De inmediato se apresuró a ayudarla. Liu Ti abrió lentamente los ojos al no sentir dolor. Renyu, que la sostenía, le preguntó si estaba bien. Ella, aún confundida, le preguntó si él era su compañero de clases. Renyu lo confirmó y le preguntó si conocía su nombre de pila, pero estaba casi seguro de que no era así. Sin embargo, la chica lo llamó Toru y le preguntó si era correcto. Eso hizo que el chico se avergonzara, porque hacía mucho tiempo que alguien no lo llamaba así. Liu Ti le pidió que, por favor, la soltara, pero Renyu le hizo notar que en realidad era ella quien estaba recostada sobre él. La chica se apartó sin decir más. Renyu pensó que, en lugar de agradecerle, ella se había puesto en guardia, aunque no le importó, porque no la ayudó esperando algún agradecimiento. Listo para irse, se despidió de ella, pero Liu Ti lo detuvo y le preguntó si la había ayudado porque vio que estaba a punto de caerse. Renyu respondió que así fue. La chica sonrió ante la respuesta. Al verla así, él pensó que nunca imaginó ver a Liu Ti con esa expresión, porque en clase siempre era inexpresiva. La chica pareció notar su mirada y le pidió que no se confundiera, porque ella no necesitaba su ayuda en primer lugar. Renyu dijo que eso no fue lo que le pareció a él. Esta respuesta pareció no gustarle a Liu Ti. Confundido, Renyu se preguntó si la había puesto de mal humor. Aunque su instinto también le decía que, si se involucraba más con esta chica, tendría muchos problemas. Aún así, decidió ofrecerle su ayuda para alcanzar el libro que buscaba. Liu Ti dudó un momento antes de decirle el título. Renyu conocía el libro y le preguntó si el autor era Chandler. Esto sorprendió a Liu Ti, quien le preguntó si leía ese tipo de libros. Renyu respondió que algo así. Liu Ti, sonriendo, dijo que entendía. Al verla actuar de esa manera, Renyu pensó que era muy distinta a como la había imaginado. Tras alcanzar el libro, se lo entregó. Antes de tomarlo, Liu Ti dijo que realmente no necesitaba que lo alcanzara por ella. Confundido, Renyu preguntó si entonces lo devolvía a su lugar. La chica, sin soportarlo más, dijo que él era alguien molesto, pero Renyu le hizo saber que, en realidad, ella estaba siendo la molesta. Tras un momento de silencio, Liu Ti le dio las gracias y añadió que le alegraba que él la ayudara. Renyu notó que, al parecer, no estaba acostumbrada a dar las gracias. La chica continuó diciendo que hablar de forma orgullosa era un mal hábito que tenía. Renyu respondió que no necesariamente era un mal hábito, porque si era algo que necesitaba para protegerse a sí misma, entonces estaba bien. Él sabía que Liu Ti mantenía su soledad incluso en clase y que probablemente había un motivo, pero no tenía intención de indagar más, porque al relacionarte con alguien especial solo terminas dándote cuenta de lo corriente que eres. Al reflexionar sobre las palabras que Renyu le dijo, la chica comentó que él era alguien amable. Renyu lo negó, diciendo que solo hizo algo que cualquiera habría hecho.
Liu Ti respondió que eso era cierto, pero al final fue él quien lo hizo. Renyu se cuestionó si realmente era alguien amable, pero al notar que ya había pasado mucho tiempo en ese lugar, se despidió de la chica diciendo que lo alegraba haberla ayudado. Así se marchó. Liu Ti trató de detenerlo, pero no lo consiguió. Al salir de la librería, Renyu recordó que había olvidado el libro que había venido a buscar, aunque le restó importancia y siguió su camino. Pensaba en cómo, debido a sus rasgos y personalidad, a Liu Ti la apodaban la diosa solitaria. Sabía que él era el tipo de persona que no debía involucrarse con alguien como ella, así que decidió volver a sus días tranquilos y aburridos. Al día siguiente, mientras luchaba contra el cansancio por haberse quedado despierto hasta tarde la noche anterior, notó que todos a su alrededor miraban en su dirección. Confundido, se preguntó la razón, hasta que, al voltear, se encontró con Liu Ti parada a su lado. Desconcertado, le preguntó si quería algo. Liu Ti, con cierta timidez, le dijo que quería hablar con él durante el almuerzo y que quería saber si le gustaría comer junto a ella. Estas palabras provocaron un alboroto en todo el salón, porque nadie podía creer que Liu Ti estuviera invitando a comer a alguien tan poco llamativo. Renyu también sentía que aquello era extraño. Al ver que él no respondía, la chica, algo decaída, le preguntó si no quería. Renyu sabía que, si respondía mal, aquello podría convertirse en un gran problema. Justo entonces, uno de sus compañeros preguntó desde cuándo ambos se llevaban tan bien. Liu Ti respondió que no era eso, sino que Renyu la había ayudado. Todos quisieron saber a qué se refería, así que Renyu explicó que solo la había ayudado a alcanzar un libro, pero Liu Ti añadió que no solo era eso, porque él también la sostuvo en sus brazos cuando estuvo a punto de caer. Esto volvió a provocar un alboroto. Algo sonrojada, Liu Ti le dijo a Renyu que por eso quería agradecerle. Renyu respondió que no había hecho la gran cosa, pero Liu Ti dijo que, aunque lo minimizara, ella no se quedaría tranquila hasta agradecerle, por eso quería invitarlo al menú más caro de la cafetería. Renyu se preguntó qué debía hacer, porque relacionarse con una belleza tan especial nunca traía nada bueno. Lo más sensato sería rechazarla, pero pudo notar el leve temblor en las piernas de Liu Ti. Probablemente había reunido todo su valor solo para invitarlo. Quizás, después de todo, la diosa solitaria no era más que una chica tímida y torpe para socializar. Aunque él tampoco confiaba en sí mismo y quería evitar problemas, sabía que si la rechazaba terminaría odiándose aún más. Entonces le dijo a Liu Ti que no había hecho nada para merecer algo tan caro, pero que, si realmente quería agradecerle, después de comer podía invitarlo a algo de la máquina expendedora. Liu Ti, aún sin creerlo, quiso saber si de verdad comería junto a ella. Renyu respondió que sí, algo que hizo que la chica sonriera y comentara que ahora se sentía más aliviada, pero al darse cuenta de lo que dijo, aclaró que no era como si se alegrara por comer con él, que solo era un agradecimiento y que no estaba para nada feliz. Al verla actuar así, Renyu se preguntó si eso era lo que llamaban una tsundere. Liu Ti, con curiosidad, le preguntó si él estaba feliz con esto. Renyu dijo que sí, y esa respuesta pareció hacerla feliz. Llegada la hora del almuerzo, Renyu se reunió con Liu Ti y le preguntó si quería ir a la tienda de conveniencia o a la cafetería. Liu Ti, con una sonrisa, dijo que estaba bien con lo que él decidiera. Renyu eligió la cafetería, pensando que era la mejor decisión, porque Liu Ti llamaba demasiado la atención, y en teoría, sería mejor un lugar con poca gente. Pero, perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que caminaba demasiado rápido. Al percatarse, se disculpó con Liu Ti, pero ella le dijo que no se preocupara. Renyu respondió que, aunque ella dijera que estaba bien, a él sí le preocupaba. Liu Ti se quedó en silencio al oír eso. Renyu, al notarlo, le preguntó si acaso era alguien tímida. Ella se detuvo de inmediato y, alzando la voz, dijo que no era una chica tímida, ni incapaz de ser sincera, porque no era una cobarde. Renyu respondió que nadie había dicho eso. Entonces Liu Ti entendió que él había tendido una trampa, aunque más bien había sido un autosabotaje. Tras calmarse, Liu Ti aceptó que quizás sí lo era. Renyu no tenía dudas de que, en el fondo Liu Ti, era una chica tímida. Aunque se mostrara orgullosa y fría, en realidad era frágil. Se preguntó si había sido demasiado directo. Aunque quería mantener cierta distancia, tampoco deseaba herirla. Renyu mencionó que él era mucho más cobarde que ella. Explicó que era tímido y no sabía ser sincero,
incluso probablemente era más retraído que ella. Así que, después de todo, eran muy parecidos, aunque enseguida se retractó diciendo que no lo eran, porque, a diferencia de ella, él no era especial. Confundida, Liu Ti le preguntó qué quiso decir con especial. Renyu le contó que todos en la escuela la llamaban la diosa Freya. Liu Ti, sorprendida, le preguntó si hablaba en serio, y acercándose a él, dijo que no era alguien especial, solo una persona normal, igual que él. Eso tomó desprevenido a Renyu, que decidió cambiar el tema preguntándole qué pediría para comer, aunque al final ella terminó pidiendo lo mismo que él. Mientras esperaban la comida, Renyu pensaba que creyó que estaría más nervioso al estar junto a la chica más linda de la clase, pero no fue así, porque cuando se trataba de libros tenían mucho de qué hablar. Sin embargo, por estar pensando en eso, no se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente. Liu Ti le preguntó si tenía algo en el rostro. Renyu respondió que no era nada, mientras por dentro se moría de la vergüenza por haberse quedado embobado mirándola. Pero al verla sonreír de esa manera, no pudo evitar recordar a su amiga de la infancia, que solía sonreír igual hasta que un incidente lo separó. Se preguntaba si, al involucrarse demasiado con Liu Ti, terminaría lastimándola igual que a su amiga de la infancia. Sin embargo, Liu Ti, con lo especial que era, brillaba de una forma a la que no podía resistirse. Tras recibir su comida, se sentaron en una mesa vacía, pero de inmediato Renyu se levantó para buscar un vaso de agua, algo que llamó la atención de Liu Ti. Justo entonces, se encontró con una chica de cabello negro llamada Tomoka, quien le dijo que era muy raro verlo junto a una chica. Renyu le preguntó por qué ella estaba sola. Tomoka respondió que solo era casualidad, porque, a diferencia de él, ella no vivía sola y triste. Renyu no podía creer que justo se hubiera topado con la persona que menos quería ver, la chica a la que hirió en el pasado y que terminó odiándolo. Tomoka vio a Liu Ti y preguntó si era la novia de Renyu. Liu Ti respondió preguntando qué haría si lo fuera, aunque Renyu habría preferido que lo negara. Tomoka le dijo que no le convenía salir con un inútil como Renyu. Liu Ti, molesta, le pidió que no hablara mal de él, porque no era su asunto. Renyu intervino y le contó a Liu Ti que, en realidad, Tomoka era su amiga de la infancia. Mientras pensaba que aquella era una mala situación, porque aunque habían acordado mantener eso en secreto, no sabía si Tomoka lo revelaría. Liu Ti dijo que eso no cambiaba nada, porque al final solo era su amiga de la infancia. Tomoka sonrió y añadió que en realidad también era la ex prometida de Renyu. Esto sorprendió a Liu Ti. Renyu, por su parte, se molestó, porque se suponía que era un secreto y esperaba que nadie más lo hubiera escuchado. Renyu le dijo a Tomoka que había roto su promesa, porque en la escuela eso debía ser un secreto. Tomoka, sonriendo, respondió que no pasaba nada. Al fin y al cabo, fue un compromiso por asuntos familiares, aunque prefería no recordar eso. Dirigiéndose de nuevo a Liu Ti, Tomoka le preguntó si ahora entendía que, a diferencia de ella, conocía mejor a Renyu. Liu Ti preguntó qué quería decir con eso. Tomoka entonces dijo que sería mejor no relacionarse con alguien tan malo, porque Renyu, cuando llega el momento, es de los que abandonan incluso a su prometida y huyen. Renyu se quedó en silencio al escuchar eso, pero Liu Ti sonrió y dijo que no sabía qué había pasado entre ellos, aunque sí sabía que Renyu no era una mala persona. Tomoka, molesta, preguntó por qué pensaba eso, si acaso no podía confiar en las palabras de alguien que lo conocía desde hace tanto. Liu Ti respondió que no estaba viendo al Renyu del pasado, sino al que estaba frente a ella ahora mismo, y que ese era una persona amable. Renyu se sintió conmovido al escucharla. Tomoka, por otro lado, comentó que luego no dijera que nadie se lo advirtió. Liu Ti respondió que no se arrepentiría, porque era distinta a ella. Estas palabras parecieron molestar a Tomoka, quien dijo que eso era cierto, porque ella era la amiga de la infancia de Renyu e incluso había sido su prometida. En cambio, Liu Ti no era nada de eso. Liu Ti aceptó que eso era verdad. Ahora solo era una simple compañera de clases y no podía ser su amiga de la infancia, pero añadió que sí podía llegar a ser su prometida. Eso sorprendió tanto a Renyu como a Tomoka. Liu Ti continuó, y mirándolo directamente a los ojos, le dijo a Renyu que quería que él fuera su prometido. Recordando el pasado, vemos que Renyu tenía una prometida que había sido su amiga de la infancia. La familia de esa amiga formaba parte de uno de los grupos empresariales más grandes del país. Además, como también eran primos, sus padres decidieron su compromiso desde pequeños. Cuando los padres de Renyu se divorciaron,
Él fue recibido en la casa de la chica y comenzaron a vivir juntos. Él quería mucho a Tomoka, y por eso mismo deseaba convertirse en alguien digno de ella. Sin embargo, en algún momento ocurrió un gran incidente que rompió esa relación. Lo echaron de la casa y su compromiso con Tomoka fue cancelado. Luego de clases, Renyu y Liu-Ti se detuvieron en una cafetería para hablar sobre lo ocurrido. Tras ordenar 2 helados, ella comentó que aquello se sentía como una cita. Renyu se disculpó por haberla invitado a un lugar así. Liu-Ti, algo avergonzada, aclaró que no era como si quisiera tener una cita con él, ni nada por el estilo. Para Renyu estaba claro que eso no era una cita, porque el verdadero motivo era preguntarle qué quiso decir con todo aquello del compromiso. No había forma de que algo así pudiera pasar. También pensaba en cómo Tomoka, después de todo eso, se fue sin decir nada más, aunque se veía claramente alterada. Yendo directo al grano, le preguntó a Liu-Ti si cuando dijo que quería que él fuera su prometido solo había sido algún tipo de broma. Para Renyu no habría problema si lo hubiera dicho solo para molestar a Tomoka, pero siendo sincero no creía que una chica tímida como Liu-Ti fuera capaz de bromear con algo así. Liu-Ti sonrió antes de responder que lo había dicho en serio. Confesó que cuando lo invitó a almorzar, en realidad era para decirle eso. Renyu entonces le preguntó por qué lo había hecho de esa forma. Liu-Ti admitió que cuando Tomoka empezó a hablar mal de él, se dejó llevar y dijo que ella quería que él fuera su prometido sin pensarlo demasiado. Renyu comentó que entonces debía de haber alguna razón por la que ella necesitaba tener un prometido, aunque fuera de manera ficticia. Le preguntó si acaso la querían obligar a casarse con alguien. Eso asombró a Liu-Ti, quien le preguntó cómo lo había descubierto, pero para Renyu esa era la única explicación posible. Incluso si por algún milagro ella estuviera realmente interesada en él, sabía que no se lo pediría de una forma tan repentina. Además, Liu-Ti parecía no saber nada sobre que él y Tomoka habían estado comprometidos en el pasado, y si el problema no estaba de su lado, entonces estaba del lado de ella. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Liu-Ti mencionó que, como él ya debería saber, ella nació en Finlandia. Le contó que su madre era representante de una sucursal finlandesa en Japón, pero desafortunadamente esa empresa llevaba años en números rojos, por eso intentaron conseguir apoyo financiero en Japón. Al oír esto, Renyu le interrumpió para preguntarle si una de las condiciones era que ella se comprometiera con un familiar del presidente que aportaría la ayuda. Ahora entendía que la razón por la que ella le pidió que fuera su prometido era para rechazar esa propuesta. Liu-Ti alzó un poco la voz y dijo que, si demostraban que ella ya tenía un prometido, se darían por vencidos, por eso necesitaba su ayuda. Agregó que sería algo temporal, así que no le causaría problemas. Renyu preguntó por qué tenía que ser él, si había muchos más hombres. Liu-Ti le respondió que era porque lo consideraba alguien amable. Además, no parecía ser el tipo de persona que se aprovecharía de sus debilidades para hacerle algo raro. Renyu, con una sonrisa maliciosa, le preguntó qué pasaría si lo hiciera. Liu-Ti no podía creer que dijera algo así, pero Renyu la tranquilizó enseguida diciendo que era una broma. Dejando eso de lado, Liu-Ti volvió a decirle que realmente lo necesitaba. Para Renyu, que una chica tan linda le pidiera ayuda no era algo que le molestara. Además, ella también lo había defendido frente a Tomoka. Aún así, no sabía si realmente podían hacer algo siendo menores de edad. Decidido a recopilar más información, le preguntó a Liu-Ti cómo se llamaba la empresa que quería apoyar económicamente a la empresa de su madre. Liu-Ti le mostró el nombre desde su teléfono y, al verlo, Renyu descubrió que se trataba del grupo Konoe, la familia de Tomoka. A Liu-Ti también le sorprendió enterarse de que se trataba de la familia de Tomoka. Renyu entendió que la persona con la que querían obligarla a comprometerse debía de ser alguien de la familia Konoe. Siendo ese el caso, le pidió un momento a Liu-Ti, ya que conocía a alguien de la familia principal de los Konoe, así que la llamaría para confirmarlo. Una chica de aspecto elegante respondió la llamada y lo saludó diciendo que, como casi ya no la llamaba, estaba empezando a sentirse sola. Era Fuyuka, la secretaria de la familia Konoe. También se encargaba de la comunicación entre Renyu y la familia principal, además de ser su tutora. Renyu le dijo que había algo que quería preguntarle. Fuyuka asumió que si él la llamaba era por ese asunto y se disculpó por no haberle avisado antes. Renyu, confundido, le preguntó de qué estaba hablando, pero Fuyuka le pidió que no se hiciera el despistado y le preguntó si acaso su compañera de clases, Liu-Ti, no le había contado nada. Confundido,
Renyu le preguntó cómo conocía a Liu Ti, pero ella, con una actitud alegre, solo comentó que de verdad era afortunado por tener como prometida a una belleza de ojos azules y cabello rubio. En ese momento, Renyu comprendió que la familia principal de los Konoe pensaba hacer que él fuera el prometido de Liu Ti. Le dijo a Fuyuka que era la primera vez que escuchaba algo así y quería saber por qué tenía que ser él. Fuyuka se disculpó, ya que al parecer él realmente no lo sabía, y mencionó que el mundo era injusto y así funcionaban las cosas. Renyu, molesto, preguntó si iban a ignorar la opinión de quienes estaban directamente involucrados. Fuyuka respondió que, aunque los matrimonios arreglados ya no estuvieran de moda, si el jefe de la familia lo ordenaba, no había alternativa. Cuando lo echaron de la familia Konoe, Renyu pensó que ya no esperaban nada de él, pero ahora resultaba que planeaban utilizarlo para algo más. Renyu le dijo a Fuyuka que a él realmente no le importaba, pero quien más sufriría sería Liu Ti, porque decidir su compromiso por conveniencia de terceros era cruel. Fuyuka le respondió que eso dependía de él. Renyu, confundido, quiso saber a qué se refería. Ella explicó que si él se convertía en el esposo ideal sería perfecto, porque si Liu Ti llegaba a quererlo mucho no habría problema. Fuyuka confiaba en que él lo lograría, incluso dijo que, si estuviera en esa situación, lo aceptaría con gusto. Renyu, algo avergonzado, le pidió que dejara de molestarlo y comentó que necesitaría tiempo para pensarlo. Después de eso, se despidió. Parecía que había resuelto un problema, pero enseguida apareció otro. Ahora tenía que explicárselo a Liu Ti. Al mirar por la ventana del local, la vio hablando con alguien, así que decidió acercarse para ver qué pasaba. Cuando él llegó, Liu Ti lo sujetó del brazo y dijo que ya tenía a alguien con quien estaba saliendo. Renyu entendió que lo decía por los tipos que le estaban molestando, y siguiendo el juego, confirmó que Liu Ti era su novia. Al escuchar eso, los chicos finalmente se marcharon. Renyu le dijo que ya se habían ido, pero ella, sin soltarlo, confesó que tenía miedo. Él se disculpó por haberla dejado sola, aunque Liu Ti aseguró que no era su culpa y le agradeció por ayudarla. Dejando ese tema atrás, Liu Ti le preguntó si había descubierto quién sería su prometido. La pregunta lo puso nervioso, pero después de unos segundos, Renyu le reveló que esa persona era él. Aquello dejó a Liu Ti completamente desconcertada. Renyu le explicó que, por parte de su madre, pertenecía a esa familia. Liu Ti comentó que realmente no podía creerlo. Él respondió que era normal, porque la familia Konoe era del tipo que todavía hacía ese tipo de cosas retrógradas. Liu Ti aclaró que no era por eso, lo que la sorprendía era que él fuera su prometido. Tal vez era el destino, porque, en otras palabras, si Renyu aceptaba, todo se solucionaría. Al oír eso, él le preguntó si estaba segura, ya que eso significaba casarse con él. Liu Ti, algo avergonzada, dijo que no era como si quisiera casarse específicamente con él, pero tampoco le molestaba la idea. Renyu quiso saber si de verdad no le repugnaba que la obligaran a casarse con alguien a quien no ama. Liu Ti bajó la mirada y, con timidez, confesó que si se trataba de Renyu, sí le gustaría casarse. Aclaró que no lo decía en un sentido raro, simplemente tenían la misma edad, él era guapo y amable, y además era alguien que la entendía. Renyu respondió que no sabía si realmente la entendía por completo y le preguntó si de verdad tenía que ser él. Liu Ti lo tomó de las manos y le aseguró que podría llegar a entenderla. Con el tiempo, una vez más, le dijo que quería que él se casara con ella. Renyu no lograba comprender cómo Liu Ti podía querer casarse con alguien a quien apenas conoce, pero también sabía que, en este momento, esa era la mejor opción para ella. No solo la familia Konoe lo quería así, sino también la madre de Liu Ti. Ahora todo dependía de su decisión, pero él no sabía qué era lo que realmente quería, porque su corazón estaba confundido y lleno de dudas. Al verlo dudar tanto, Liu Ti le preguntó si acaso eso era un no. Renyu respondió que no era eso, pero que esas cosas debían pensarse bien. Liu Ti mencionó que ella ya lo había pensado muy bien. Renyu la cuestionó, pero ella volvió a confirmarlo. Aunque Renyu seguía creyendo que solo lo había dicho por el impulso del momento, y queriendo comprobarlo, le preguntó a Liu Ti si acaso no le molestaría tener hijos con él. Completamente sonrojada, Liu Ti mencionó que eso era acoso sexual, pero Renyu le dijo que, si se casaban, era algo que pasaría, por eso le había dicho que lo pensara bien. Liu Ti no lo dejó continuar y le dijo que podría hacerlo y, algo avergonzada, mencionó que,
Si él quería hacer ese tipo de cosas, estaba bien, pero lo de tener hijos sería hasta después del matrimonio. Renyu no podía creer lo que escuchó, porque en su intento de hacer que Liu Ti reconsiderara terminó provocando que dijera una locura. Liu Ti le volvió a decir que, si él quería eso, estaba bien. Inevitablemente, los ojos de Renyu se dirigieron al pecho de Liu Ti. Al darse cuenta, la chica, avergonzada, le preguntó si le estaba mirando el pecho. Renyu trató de negarlo, pero Liu Ti no le creyó, aunque al final mencionó que entendía que él seguía siendo un chico, después de todo. Renyu comentó que incluso él era un chico estúpido, más aún cuando la otra persona era alguien como Liu Ti. Después de todo, si era una chica hermosa como Liu Ti, no había forma de que no estuviera interesado, aunque no podía decirle eso. Liu Ti, confundida, le preguntó qué quería decir con alguien como ella, pero Renyu evitó el tema. Liu Ti, molesta, lo amenazó con no perdonarlo por haberle mirado el pecho si no se lo decía. Renyu dejó el tema y aclaró que no la estaba rechazando, pero que necesitaba un poco más de tiempo para pensarlo. Liu Ti le dijo que estaba bien y, acercándose a él, le pidió que recordara que ella sí quería casarse con él. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Renyu aún no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado el día anterior, pero justo entonces alguien lo saludó. Era una chica de cabello corto llamada Sakurai. Ella le dijo que lo notaba algo desanimado hoy. Renyu respondió que algo así, pero también comentó que ella se veía muy animada. Sakurai, con una sonrisa, mencionó que eso era porque se estaba esforzando mucho para derrotar a Tomoka. Sakurai era compañera de Renyu, la conocía desde la secundaria. Era alguien alegre y popular y, aunque no lo pareciera, ocupaba el segundo lugar en las calificaciones, solo por detrás de Tomoka, quien tenía el primer puesto. Durante las elecciones del consejo estudiantil, ambas se enfrentaron, pero al final Sakurai terminó perdiendo. Desde entonces, Sakurai se declaró la rival de Tomoka de manera unilateral. Renyu pensaba en cómo, al principio, ella solo se había acercado a él para obtener información sobre Tomoka, siendo él su amigo de la infancia, pero al final no le fue de mucha ayuda, ya que él estaba distanciado de Tomoka. Sakurai le preguntó si conocía alguna debilidad de Tomoka, algo que la dejara fuera de combate con un solo movimiento, por ejemplo, que le tuviera mucho miedo a las serpientes y se desmayara solo con verlas. Renyu respondió que no había escuchado nada por el estilo, pero también mencionó que no creía que Sakurai fuera de las que se conformaran con ganar usando trucos sucios. Sonriendo, Sakurai le dijo que eso era correcto y añadió que esa parte de él le gustaba. Renyu le pidió que dejara de molestarlo. Sakurai aclaró que no lo estaba molestando, y cambiando de tema, mencionó que en los próximos exámenes derrotaría a Tomoka y que entonces la presidencia del consejo estaría en sus manos. Al verla actuar así, Renyu comentó que parecía la villana. Molesta, Sakurai le dijo que eso era una falta de respeto, porque la villana era Tomoka y ella la heroína, y, curiosa, le preguntó a Renyu si estaba de su lado o del de Tomoka. Renyu respondió que era obvio que estaría del lado de Sakurai. Ella, sonrojada, le dio las gracias. Así, Sakurai se despidió de él, prometiendo vencer a Tomoka también por él. Renyu siguió su camino, pero entonces alguien más lo saludó. Era Liu Ti, quien mencionó que, como Renyu era el encargado ese día, quería saber si necesitaba ayuda. Él respondió que no hacía falta. Al ser ese el caso, Liu Ti se despidió de él, pero antes de irse se acercó por detrás y le preguntó, en voz baja, si se casaría con ella. Renyu se apartó por la sorpresa y solo podía esperar que nadie más lo hubiera escuchado. De por sí, los chicos de la clase ya le tenían celos y, si Sakurai se enteraba de esto, quién sabe qué podría decir. Al llegar a la biblioteca, Renyu entendía que Liu Ti estuviera desesperada, porque si él no aceptaba la obligarían a casarse con alguien desconocido. Se preguntaba si de verdad podía ser de ayuda para Liu Ti, aunque solo fuera un compromiso fingido. Desde que lo habían expulsado de la familia principal de los Konoe, nadie lo había necesitado, pero ahora ella sí lo necesitaba. Mientras leía un libro sobre Finlandia, Renyu notó que Liu Ti encajaba en la descripción de las mujeres finlandesas. Lo único que no coincidía era la altura, que solía rondar el 1,70 m, ya que Liu Ti era más pequeña, pero entonces se dio cuenta de que al final siempre terminaba pensando en ella. Justo entonces apareció Liu Ti y le preguntó qué estaba leyendo. Renyu se apresuró a ocultar el libro. Liu Ti, al notarlo, le preguntó si era un libro pervertido, y comentó que no esperaba que él fuera de los que hacían ese tipo de cosas.
Renyu respondió que no era así. Después de todo, ¿quién leería algo así en la biblioteca? Liu Ti le preguntó si entonces en casa sí, y mencionó que, si aceptaba casarse con ella, quizá no necesitaría ese tipo de libros. Eso desconcertó a Renyu. Liu Ti se apresuró a explicar que no lo decía con ese significado. Renyu le preguntó entonces qué quería decir. Liu Ti, sonrojada, alzó la voz y dijo que solo lo había dicho porque el día anterior él había mencionado que quería tener hijos con ella. Esto llamó la atención de los presentes. Renyu, avergonzado, aclaró que no había dicho eso, sino que solo lo había planteado en el caso de que se casaran. Liu Ti, aún algo sonrojada, le dijo que, como ya le había dicho, si se casaba con ella estaba bien que hicieran ese tipo de cosas, ahora sí, en ese sentido. Liu Ti, acercándose un poco más, le preguntó si entonces se comprometería con ella. Al oír eso, Renyu se preguntó cuántas veces ya se lo había preguntado. Justo entonces, una chica se acercó a ellos. Era Sakurai, quien mencionó que había escuchado a un chico de la clase haciendo comentarios extraños a una chica. Luego le preguntó a Renyu si de verdad le había dicho a Liu Ti que quería tener hijos con ella. Avergonzado, Renyu respondió que había una explicación, aunque en realidad no sabía cómo explicarlo. Sakurai le preguntó por qué, si había una razón, no se la explicaba. Confrontándolos, le preguntó a Renyu y a Liu Ti qué pasaba entre ellos dos. Liu Ti le respondió a Sakurai que se iba a casar con Renyu. Sakurai no podía creer que Renyu y Liu Ti fueran a casarse. Liu Ti comentó que, por eso, no sería raro que tuvieran hijos. Sakurai, molesta, le preguntó a Renyu por qué ellos dos se iban a casar. Él explicó que todo era por asuntos familiares. Sakurai entendió la situación, pero lo que no tenía sentido para ella era un matrimonio arreglado en estos tiempos. Renyu le dijo que esa era realmente la verdad. Sakurai le respondió que no se refería a eso, sino a que no entendía los sentimientos de ambos. Les preguntó a Renyu y a Liu Ti cómo podían aceptar un compromiso tan absurdo. Para Renyu tenía sentido lo que Sakurai decía, porque fue un compromiso que se decidió de repente, sin tomar en cuenta los sentimientos de ninguno de los dos. Liu Ti, al ver todo esto, le preguntó a Sakurai si acaso a ella le gustaba Renyu. Sakurai, avergonzada, le preguntó por qué pensaba eso. Liu Ti respondió que no sabía cómo explicarlo, que solo tenía esa impresión, por eso quería que ella misma se lo respondiera. Sakurai, con timidez, dijo que no le gustaba Renyu, ni nada por el estilo. Al ver la forma en que lo dijo, Liu Ti la cuestionó, pero, alzando la voz, Sakurai lo volvió a negar. Al oír esto, Liu Ti mencionó que entonces no tenía que contenerse, porque ella sí quería casarse con Renyu. Confundida, Sakurai le preguntó por qué estaba tan decidida si ni siquiera estaban saliendo, ni se gustaban, y aún así insistía en casarse con él. Liu Ti explicó que solo estaba escogiendo la mejor opción para ser feliz, porque eso era mucho mejor que ser obligada a casarse con otra persona. Sakurai, alterada, le dijo que eso solo sería usar a Renyu para su conveniencia. Liu Ti respondió que por eso le dejaba la última decisión a él. Agregó que, además, no le desagradaba la idea de casarse con Renyu. Liu Ti le dijo a Sakurai que, si ella no estaba interesada en Renyu, le gustaría que apoyara su relación. Sakurai dudó por un momento, pero luego se dio la vuelta y se marchó mientras se disculpaba. Al verla actuar así, Renyu no pudo evitar preocuparse. Al notar esto, Liu Ti mencionó que Sakurai era una chica linda, pero que, si se casaban, no quería nada de infidelidades. Renyu se preguntó si acaso eso eran celos, pero también se preguntaba qué era lo que realmente sentía Liu Ti por él, aunque tampoco sabía lo que él sentía por ella. Renyu le dijo a Liu Ti que aún no había decidido si realmente quería casarse o comprometerse con ella. Liu Ti respondió que, por eso, hasta que él se decidiera, se lo seguiría pidiendo una y otra vez, y asimismo le volvió a preguntar si se casaría con ella. Renyu ya había escuchado esas palabras varias veces. Sabía que, si la rechazaba con firmeza, ella dejaría de hacerlo, pero por algún motivo no podía hacerlo. Dejó esos pensamientos de lado al ver que Liu Ti sostenía el libro sobre Finlandia que él estaba leyendo. Liu Ti le preguntó si lo estaba leyendo porque ella era finlandesa. Renyu lo trató de negar, pero ella no le creyó. Liu Ti le preguntó si entonces él quería saber más sobre ella. Agregó que eso no la hacía feliz ni nada por el estilo, aunque para Renyu era evidente que sí lo estaba.
Liu Ti mencionó que Finlandia tenía una tasa de divorcio mucho más alta que Japón. Agregó que su padre y su madre también se divorciaron. Ren Yu comentó que los suyos igual se divorciaron. Liu Ti le contó que su nombre, Aino, viene de una antigua doncella de la mitología finlandesa que, por orden de su madre, fue comprometida con un dios anciano. La doncella lloró y se negó, pero nadie la ayudó. Al final se arrojó al lago y murió. Era una historia trágica muy famosa. Liu Ti mencionó que, aunque compartieran nombre, ella era muy diferente, porque tenía a Ren Yu, un héroe que no existía en esa historia. Ren Yu, algo decaído, le dijo que él no era ningún héroe, porque ni siquiera pudo proteger a su amiga de la infancia en su momento. Liu Ti lo sujetó de la mano y le pidió que no pensara eso de sí mismo, porque mientras estén juntos no serían débiles. De nuevo, Liu Ti le dijo que quería que él se casara con ella. Esa era la sexta vez que ella se lo proponía. Sin embargo, la respuesta de Ren Yu seguía siendo la misma. Él se negó diciendo que aún eran menores de edad y que, según las leyes del país, no podían casarse. Liu Ti, sin rendirse, mencionó que ser su prometida era suficiente para ella. Ren Yu se preguntó si para Liu Ti estaba bien que solo fueran prometidos de nombre. También se preguntó si él podría aceptar eso. ¿Qué pasaría si en el futuro Liu Ti se volvía alguien irreemplazable para él y terminaba perdiéndola, como ya pasó antes? Aún así, no era lo bastante fuerte para soltar su mano. Ren Yu mencionó que ya había tomado una decisión. Ella cerró los ojos en espera de su respuesta. Ren Yu le dijo que sería su prometido. Liu Ti, sorprendida, le preguntó si hablaba en serio. Ren Yu respondió que sí, pero agregó que, si encontraban alguna otra forma de resolverlo, cancelarían el compromiso, porque después de todo solo sería un compromiso de nombre. Liu Ti mencionó que, mientras no encontraran esa otra forma, significaba que ella estaba comprometida con él. Con una sonrisa, dijo que estaba muy feliz. Le dio las gracias y, acercándose al oído de Ren Yu, le susurró, «Te amo». Pero como lo dijo en finlandés, él no entendió. Sonriendo, Liu Ti le aseguró que, si un día se casaban, le diría el significado. Días después, Liu Ti y Ren Yu están frente a una mansión. Liu Ti estaba emocionada por el enorme tamaño de la mansión. Por otro lado, Ren Yu se sentía nervioso y con algo de miedo. Esto porque la mansión pertenecía a la familia Konoe, una de las familias que dirige al grupo más importante de empresarios del país. También era la familia donde nació la madre de Ren Yu. Además, era la casa de su amiga de la infancia y antigua prometida, Tomoka. Ya adentro, mientras esperaban, Ren Yu no podía evitar sentirse incómodo, aunque solo habían venido por los trámites del compromiso. Justo entonces apareció Fuyuka, que le dio la bienvenida a Ren Yu. También mencionó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, y enseguida le dio un gran abrazo, cosa que confundió a Liu Ti. Ren Yu, avergonzado, le preguntó qué estaba haciendo, pero Fuyuka le recordó que siempre solía abrazarlo así. Aún así, él le pidió que se detuviera, porque Liu Ti los estaba observando. Fuyuka también saludó a Liu Ti y se presentó, pero Liu Ti, un poco ansiosa, le preguntó qué tipo de relación tenía con Ren Yu. Fuyuka, sonriendo, le preguntó si tenía curiosidad. Liu Ti respondió que sí, después de todo, era la prometida de Ren Yu. Fuyuka le preguntó si solo era eso o si también quería darle un abrazo. Liu Ti respondió que quizás sí quería intentarlo, algo que sorprendió a Ren Yu. Al oír esto, Fuyuka la animó diciendo que las oportunidades no debían desaprovecharse. Agregó que estaba segura de que Ren Yu también quería abrazarla. Algo avergonzado, él aceptó que era cierto. Liu Ti, también avergonzada, le preguntó si no se molestaría si ella lo abrazaba. Ren Yu respondió que no se molestaría y, por dentro, pensaba en cómo incluso lo alegraría, aunque también pensaba que, aunque no eran tan grandes, como los de Fuyuka, Liu Ti también tenía lo suyo. Liu Ti pareció notar su mirada y, algo molesta, le preguntó si acaso estaba viendo su pecho de nuevo. Quiso saber si estaba pensando que los suyos eran más pequeños que los de Fuyuka. Agregó que no pasaba nada, porque ella aún estaba creciendo. Luego le dijo que, como disculpa, él debía abrazarla primero. Al verlos actuar tan tímidos, Fuyuka mencionó que la juventud era adorable. Ren Yu recordó la vez que sostuvo a Liu Ti cuando estuvo a punto de caerse en la librería. Aunque aquella vez había sido un accidente, nunca imaginó abrazarla como si fuera su novia, pero ahora él y Liu Ti estaban comprometidos. Además,
El ambiente no le permitía echarse para atrás. Al intentar abrazarla, Renyu tocó el hombro de Liu Ti. Ella hizo un sonido extraño. Avergonzado, Renyu le dijo que solo le había tocado el hombro. Liu Ti, sonrojada, le dijo que sí, pero que le daba mucha vergüenza. Al ver la mirada de Liu Ti, Renyu pensó que, si ella lo miraba así, sentía que podría hacer algo más que solo abrazarla. Justo entonces apareció Tomoka, que comentó que parecía que ambos se estaban divirtiendo mucho. Así llegamos al final de este resumen. Si quieren saber cómo continúa la historia, no olviden dejar su me gusta, para ver cuánto apoyo recibe el video. Sin más que decir, nos vemos en otro video.